Hoy voy a explicarte muy fácil y rápidamente por qué la ley de la atracción o la ley de la asunción no te funcionan, y no solo eso, sino que vamos a ver qué podemos hacer para que estas leyes, que puede ser que tomemos como algo externo a nosotros, ¿no? Como leyes externas, nos funcionen y que nos funcionen rápidamente, más o menos rápidamente. Pero primero vamos a ver por qué no nos funcionan, qué es lo que estamos haciendo mal. Eso es lo que vamos a ver, y para ello quiero que me digas algo que no sepas hacer. Por ejemplo, te pregunto, ¿sabes tocar la calimba? ¿O sabes tocar el piano? ¿O sabes calcular el volumen de agua que hay en el Océano Pacífico? Quizá alguna de estas cosas sean cosas que no sepas hacer. Entonces, si por ejemplo no sabes tocar el piano o la calimba, ¿cómo pretendes tocar cualquier melodía con uno de estos instrumentos? Primero, debemos aprendernos las notas musicales. Luego, dónde se encuentra cada nota en cada tecla del piano, por ejemplo. Y luego, comenzar por cosas básicas y cosas simples, por melodías sencillas. Llevado a la ley todo esto, ¿cómo pretendes manifestar ser rico o tener una mejor situación en todos los aspectos si ni siquiera sabes usar el instrumento que es tu mente? Y el problema de esto no termina aquí. El problema es que usamos la ley o nuestra mente cuando nos vemos apurados, cuando estamos ahogándonos ya y no sabemos a qué santo ampararnos. Eso es un error. Eso está mal, porque tu mente no tiene ningún tipo de entrenamiento ni disciplina en algo que requiere fe, que requiere práctica, requiere creencia y requiere voluntad para seguir adelante. ¿Cómo entonces pretendemos manifestar nuestros deseos más queridos si a la primera de cambio, en unos días o semanas como mucho, van a surgirte dudas o algún tipo de incertidumbre con respecto a lo que has pedido? No se puede hacer esto porque nos estamos frustrando sin motivo, porque no tenemos práctica en el instrumento que tenemos en la mente o en el instrumento mental, por así decirlo. Es como si tú no sabes tocar el piano, como digo, y te pones delante de un piano o del instrumento que sea sin saber qué tecla es cuál o cómo se toca ese instrumento, y te digo, tócame la banda sonora de Piratas del Caribe, por ejemplo. Te puedes echar a llorar porque ni siquiera sabes cómo agarrar el instrumento o cuáles son sus teclas o cuerdas o lo que sea. Entonces, sabiendo esto, lo primero que tenemos que hacer con un instrumento es aprender a cómo colocarnos ante él, a cómo agarrarlo, y una vez que sepamos todo esto, saber qué cuerda hace cada nota o cómo hacer cada nota o cuál es cada tecla o lo que sea, ¿vale? Y entonces, cuando sepamos todo esto, empezar a conocer esas teclas, a familiarizarnos con esas teclas, con esas notas, y poco a poco empezar a tocar canciones muy simples para coger práctica. Y cuando tienes esa práctica, comenzarás a practicar la banda sonora de Piratas del Caribe. Y ojo a esto, cuando estés tocando esa banda sonora, no van a entrarte dudas de si podrás tocarla o no algún día, porque poco a poco, con la práctica, cada vez te la sabrás más y sabrás cómo llevarla a cabo, cómo tocarla, ¿entiendes? Pues con tu deseo es igual. ¿Cómo empezamos entonces con la ley de la atracción o con la ley de la asunción? Sabiendo cuál es el principio de esto, para no dudar de ti mismo o de ti misma y de tu capacidad para llevar a cabo esa práctica. Y ese principio es conocerte, conocer lo que tienes dentro, saber qué es el subconsciente o la imaginación y qué es Dios para Neville Goddard, que se trata de tu imaginación, como he dicho. ¿Por qué es Dios? Porque no está atada a 3 dimensiones, como tu cuerpo físico, que está atado a 3 dimensiones, a la altura, a la profundidad y a la anchura. Y al tiempo, en verdad también estamos atados al tiempo, en la realidad, en lo físico, estamos hablando. Tu subconsciente, sin embargo, se escapa de estas dimensiones. Tu subconsciente, tu imaginación, escapan a esto, a esas 3 dimensiones. Y al propio tiempo en realidad también, que se supone, como digo, que es la 4ª dimensión. ¿Por qué escapa al tiempo tu imaginación? Porque tú puedes imaginar el sentimiento que te transmite estar viviendo en la época medieval, por ejemplo. Todas las películas o series medievales han pasado antes por una mente humana, por una imaginación, la cual no se ha basado en las dimensiones o en el espacio y en el tiempo en el cual el cuerpo humano está atado. Y es por ello que se han creado esas series o esas películas o lo que sea. Entonces, sabiendo que tu imaginación escapa a esto, ponlo en práctica. Permítete soñar.
¿vale? Como primer ejercicio o primer punto en todo esto para desarrollar esa mente, para desarrollar ese instrumento que tenemos en la cabeza, es permitirnos soñar, permitir imaginar cosas que no tengan nada que ver con tu vida, como hacen los niños, ¿vale? Como hacen los niños pequeños. Imagina cualquier cosa, porque eso irá desarrollando tu propia imaginación, lo cual es primordial para poder crear cosas. Piratas del Caribe, por ejemplo, otra vez, fue creada porque pasó por la imaginación de alguien que tenía esa imaginación para crear esa película. ¿Cómo pretendes crear la vida de tus sueños si no tienes imaginación? Lo segundo que debemos hacer es comenzar a imaginar pequeñas cosas que quieres que te ocurran. Sí, puedes imaginar cómo te toca la lotería, ¿vale? Porque todo es posible. Pero eso es algo que quizá en el fondo no te lo creas y no te dé el resultado que estabas esperando, dándote como resultado frustración y dudas con respecto a tu capacidad o a la propia ley de la atracción o de la asunción. La ley de la asunción no es más que saber usar la mente en pos a lo que queremos. Es algo que usamos siempre, nuestra mente la usamos siempre, dándonos cuenta o no dándonos cuenta. Las situaciones que nos ocurren, sean buenas o sean malas, las hemos atraído nosotros mismos. Quizá no nos hemos dado cuenta de la situación mala que tenemos ahora. O quizá lo analizamos ahora y pensamos, yo no quería esta situación mala. ¿Cómo he podido yo atraer eso? De alguna manera. Sí que es verdad que hay veces que parece que hay cosas que se escapan a nuestro control, que se escapan a lo que nosotros somos capaces de hacer o capaces de imaginar. Pero eso trae como consecuencia que también nos podamos dejar arrastrar por esas consecuencias. Entonces, para llevar a cabo todo esto, comienza por imaginar que ves una marca y un modelo de coche concreto, con el color concreto que te has imaginado, o que un amigo o una amiga te ofrece ir a tomar un café, o que te hacen un regalo, un detalle simple de alguna cosa, o que cierta persona en particular te dice exactamente las palabras que querías oír, o que miras al reloj o una matrícula de un coche y están los números que estabas pensando. Cosas así. Esto también hay que tener en cuenta que si no te sale a la primera estas cosas, aunque sean simples, no pasa nada, porque a fin de cuentas es un proceso, como tocar un instrumento. La primera vez que toques una canción no te va a salir a la primera, porque vas a tener que practicar. Y ahí está la clave, la práctica. Tienes que practicar también con tu mente, porque tu mente es un instrumento de creación de situaciones, digamos, ¿vale? Podríamos decir, así como un instrumento musical crea un sonido o una melodía, tu mente crea situaciones. No te desesperes, ni dudes, ni nada de eso, porque a la primera no veas lo que buscas. Es normal. Tienes que practicar. Por eso, para practicar, se piden o se intenta manifestar cosas pequeñas, como dice Neville, ¿vale? Sí, claro que es posible manifestar algo grande para comenzar. Todo es posible, como digo. La pregunta de siempre es si tú te lo crees, que puedes hacer eso, que puedes crear eso o esa situación. Napoleón Hill nos cuenta la historia de que él hizo que su hijo sordo de nacimiento escuchara y le costó años hacerlo, según nos dice. Creo que dicen 18 años o algo así. Tu deseo no va a tardar tanto tiempo, o sí, pero todo esto, a fin de cuentas, se basa en lo que nos dicen todos los autores que hablan de esto, que es la fe. A fin de cuentas es tener fe, porque lo de Napoleón Hill es algo que precisamente pequeño no es, ¿vale? Y Napoleón Hill habla de la fe, Neville habla de la fe, Joseph Murphy habla de la fe, Eckhart Tolle habla de la fe, Un curso de milagros habla de la fe, la Biblia habla de la fe también, se basa en la fe, es el principio por el cual funciona la Biblia, sin religión, dejando la religión a un lado. La Biblia y todos estos autores hablan de la fe como tal, sin meter por medio la religión, simplemente de lo que significa la fe. Que la fe es saber esperar como si aquello que quieres fuera una realidad. ¿Qué nos dice la Biblia? Sin ir más lejos, aquello que pidierais en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. La fe es ciega, no se trata de ver para creer, sino de creer una cosa para poder verla. Porque nuestra herramienta de trabajo, nuestra imaginación, puede crear todo lo que tú te imagines, incluso de forma inconsciente. Respondiendo, por ejemplo, a lo de antes, de por qué tengo una situación que yo no quiero, yo no he imaginado esto. De forma inconsciente podemos atraer esas cosas.
a nuestra vida. Por eso es importante entrenar esa mente para las cosas que queremos. Y también es importante tener en cuenta que no vas a entrenar a tu mente en un mes o en un año. Alguien que toca un instrumento puede estar toda su vida estudiando y practicando para tocar ese instrumento, para tocar las melodías que se pueden tocar con ese instrumento. ¿Me explico? Con la mente es lo mismo. Se trata de hacer un estilo de vida. Hice un vídeo sobre esto, de que no es un hábito, tiene que ser un estilo de vida, para poder atraer las situaciones que nosotros queramos, cuando nosotros queramos y de la forma que nosotros queramos. Y lo siguiente que tenemos que hacer es mantener esa fe. Por eso se comienza por cosas pequeñas, para ir aumentando esa fe, porque cuando tenemos un poquito, no muchas, es lo que dice Neville, la fe del tamaño de un grano de mostaza. Un grano de mostaza es algo muy chiquito, muy pequeño, ¿vale? Pero con esa poca fe, digamos, las cosas que queremos comenzarán a ocurrir. Y no ocurrirán de golpe, ocurrirán paso a paso. Tú irás viendo esas señales, las irás tomando, por así decirlo, como el que toma un camino o el que toma una decisión, cuya consecuencia será el resultado de tu deseo, será lo que tú querías. La consecuencia será lo que tú querías. Pero resulta que no ocurre a veces lo que queremos, ocurre lo que la vida quiere para nosotros. Porque muchas veces no ocurre lo que uno quiere, sino lo que uno tiene que aprender. O lo contrario a lo que uno quiere, ¿vale? Que es lo que no queremos. ¿Por qué ocurre esto? Para aprender todo esto, para que te des cuenta de que tienes que tener fe, de que la forma de tener fe es creyendo en algo, y que para creer en algo tenemos que tener algo a lo que agarrarnos. Por eso, al principio, insisto, se piden cosas pequeñas, para poco a poco ir agarrándote al poder de tu imaginación. Y si no tienes nada a lo que agarrarte, ni tienes fe, ni tienes creencia, ni tienes nada, es porque tienes que aprender algo de la situación en la que estás ahora. Porque la noche oscura del alma llega para todos cuando estamos metidos en todo esto. La depresión, por ejemplo, no es más que la pérdida de la fe o la pérdida de la creencia en algo por completo. Y para salir de ella simplemente necesitamos creer en algo. Y para creer en algo, primero debemos sanar las heridas que tengamos o aprender lo que tengamos que aprender, porque las respuestas a todo lo que buscamos está dentro de nosotros. Nosotros somos el principio y el final de todo. Todas las respuestas que buscas están dentro de ti, pero para sacarla debes creer en ti. Y debes comenzar con todo esto paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, porque entonces en un tiempo medio, digamos, dependiendo de deseos, comenzarás a ver cómo todo aquello que habías pedido comenzará a hacerse realidad, porque todo esto es poner en práctica un instrumento que no sabemos usar, y es la mente humana. Así como podemos poner en práctica tocar un instrumento musical, debemos practicar también el instrumento de la mente con la melodía de la fe. Porque entonces, como digo, en no demasiado tiempo comenzaremos a ver cómo las cosas que estamos practicando comienzan a dar sus frutos. Pero también es muy importante tener en cuenta que esos frutos, como he dicho antes, no llegan de golpe. Es como tocar una canción. Poco a poco, paso a paso, tocada tras tocada, por así decirlo, irás aprendiéndotela cada vez más. Y con la mente y las situaciones que queremos funciona de la misma manera. Tenemos que ir paso a paso imaginándonos situaciones, imaginándonos escenas y no decepcionándonos, ni dudar, ni nada de eso, porque no haya ocurrido de la forma en la que nosotros queríamos cuando nosotros queríamos. Simplemente hay que seguir, porque es, como digo, como tocar un instrumento. Si no te sale lo que querías, o te trabas, o lo que sea, no vas a tirar el instrumento por la ventana, simplemente vas a volver a empezar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y vas a practicarlo. Con la mente es igual, es exactamente igual. Tienes que ir practicando esas situaciones. No desesperarte porque no te salgan a la primera, no dudar porque no te hayan salido en un mes, y seguir adelante, con la misma fe con la que empezaste a hacer todo esto.